Buena jornada, queridas compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Eh, Estamos con este clásico resumen semanal donde queríamos comentar con ustedes tres elementos de fundamental importancia que pasó en Uruguay. El primero de ellos tiene que ver con una crisis política dentro de la coalición multicolor que ya se venía arrastrando desde hace un tiempo, más específicamente desde que el canciller, hoy senador y ex canciller Ernesto Talvi, anunció su retiro de su responsabilidad como ministro de Relaciones Exteriores. Allí hubo un pequeño movimiento interno, entre otras cosas porque no se entendía el porqué de esa renuncia, si bien es cierto que la misma se daba cuando el gobierno seguía insistiendo con este discurso de seguir declarando a Venezuela como una dictadura, cosa que el canciller Ernesto Talvi también había dicho durante toda la campaña electoral y durante toda su carrera política, incluso hacia las elecciones internas de la presidencia, pero Talvi entendía que en su nuevo rol de ministro de Relaciones Exteriores, como él catalogara al régimen venezolano, no lo podía decir abiertamente en función justamente de la responsabilidad que tenía, cosa que parecía bastante sensata, pero allí hubo una serie de ruidos y Ernesto Talvi termina presentando su renuncia, que al final el gobierno no se la acepta y él dice que bueno, en una cosa inédita en el Uruguay, él va a ir renunciando de a poco. Nosotros creemos que además, por algunos comentarios y análisis que hemos hecho, hay otras cuestiones ahí en el medio que empezaron a pesar. La primera de ellas es que, bueno, que efectivamente con la operación retorno durante la pandemia, es decir, el retorno de muchísimos uruguayos que estaban fuera del país, de los cuales Ernesto Talvi, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, generó este operativo que tuvo muy buena aceptación en la opinión pública del retorno de uruguayos, volver a casa. Eh, la figura pública de Ernesto Talvi empezó a crecer, posiblemente más de los que quisieran, no solo sus socios de la coalición multicolor, sino muchos de los dirigentes propios del Partido Colorado, entre ellos, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, el gran derrotado en la interna del Partido Colorado, ante este personaje, que no es un personaje nuevo en la política nacional, pero que sí no era el de perfil más alto en la dirigencia política. Ernesto Talvi, a pesar de su corta estatura, y a partir de este rol en relaciones exteriores, empieza a crecer y se convierte en un alto dirigente político, cosa que nosotros creemos que él también mismo valora. Por algo él también plantea, cuando plantea renunciar como ministro de Relaciones Exteriores, eh, volver a ocupar su lugar de senador, desde donde de allí puede cumplir un rol político con más libertad, digamos. Y entre otras cosas, creo que también hay una obligación de decir, bueno, si el olfato no le falla, estos primeros 100 días de gobierno de esta coalición multicolor ya han tenido varias dificultades como para poder terminar una gestión dentro de 5 años con éxito y que esos éxitos se puedan, de alguna manera, resumir en logros políticos. Con lo cual me parece que el hombre saltó del barco en el momento de gloria y también es cierto que hay algunas rispideces, algunos comentarios dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores por la forma de ser de Ernesto Talvi precipitó este pedido de renuncia del presidente Lacalle. Así que bueno, que ahí la coalición multicolor tendrá que ver una vez más cómo repara y cómo sutura esto que todos vaticinábamos, ¿no? Es la primera vez también que en un gobierno que tiene poco más de 100 días, algo poco más de 4 meses de funcionamiento, ya renuncie uno de sus ministros. Y además que bueno, que se siga dando este fenómeno de designaciones de directores en unos entes que luego tienen que renunciar, otros que tienen que ser removidos. Recordemos que desde que asumió Lacalle debió destituir al presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo, debió destituir al presidente de Antel, es decir, hizo una serie de designaciones que luego las tuvo que borrar. El segundo elemento es, bueno, finalmente se votó en diputados con algunas modificaciones la ley de urgente consideración, por lo cual esta novelita de esta ley de urgente consideración sigue. Esta ley tendrá que volver al Senado y si el Senado no acepta las modificaciones hechas en diputados, tendrá que ir a la Asamblea General. Un trámite parlamentario más que vuelve a demostrar
que aquí no había ninguna urgencia. Cierto es que el Frente Amplio, la oposición política en Uruguay, valora que el texto modificado, como que ya venía desde senadores, logró modificar el 70% de la ley original y logró dos elementos claves para la oposición política, que era, por un lado, que no se avanzara en la desmonopolización de ANCAP, es decir, que el ente petrolero de alguna manera siga teniendo la preponderancia en la gestión y en la presencia en el mercado uruguayo, y que de alguna manera se sacaran aquellos artículos que podía poner en riesgo una privatización pura y dura de Antel, el ente de las telecomunicaciones, una de las empresas públicas más emblemáticas de Uruguay, que le ha dado su mayor desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con las plataformas digitales y la comunicación. No han logrado modificarse y de hecho ha votado en contra otros artículos bastante más complicados que en otros resúmenes semanales trataremos, porque todavía falta ver qué es lo que va a pasar. Seguramente la ley va a ser votada, más allá de estas modificaciones, que repito, son casi insignificantes por su importancia política, y tendremos tiempo para hablarlos. Porque el tercer elemento sí es el más complicado que queríamos comentar con ustedes. Una persona en situación de calle fue hasta un refugio en plena alerta meteorológica por el frío y por la tempestad, y los protocolos de ese centro de refugios hicieron que le dijeron que no lo podían albergar. La persona, claramente desesperada ante la amenaza de lo que le esperaba, provocó allí un pequeño incidente. Del refugio se llama a la policía, se lo llevan detenido. La fiscal entiende que no hay ningún tipo de delito, por lo cual lo vuelven a dejar libre. En realidad lo vuelven a tirar a la calle, de donde él quería irse. Y esta persona de 31 años fallece de hipotermia. Este es un hecho inédito en el Uruguay. Aquí en realidad lo que pasaba a veces con gente en situación de calle era que ellos no querían ir a un refugio, y como no se los puede obligar, no se puede ir contra su propia voluntad, muchas veces esas personas terminaban falleciendo, pero de alguna manera ese lamentable hecho formaba parte de su propia decisión, y no había una ley que pudiera cambiarla. Aquí estamos hablando de que el Estado estuvo ausente, por un lado, por la falta de protocolos en los refugios del Mides, del ministro Pablo Bartol, este hombre del Opus Dei tan humanista, que sin embargo no previó que ante una alerta meteorológica tenía refugios que no tenían protocolo para albergar gente que iba a pedir, que iba a golpear la puerta para decir necesito su ayuda. Falta de protocolo en la policía, que está bien, la policía no lo puede retener preso, tiene que hacer lo que hizo, pero ante un hombre en situación de calle tiene la obligación de plantearle a la fiscal: si nosotros a este hombre lo tiramos a la calle, este hombre queda desamparado nuevamente. Y finalmente también tiene responsabilidad la fiscal, porque la fiscal ante esta situación podría o bien haber obligado a que algún refugio del Mides acepte a esta persona, o buscar alguna situación de contención de una persona que estaba pidiendo desesperadamente ayuda. Es el segundo muerto por hipotermia en lo que va de este gobierno en Uruguay, en lo que va de los primeros fríos. Y esta es una situación bastante compleja. Debemos reconocer que el presidente de la República hizo una conferencia de prensa. Luis Lacalle asumió la responsabilidad del Estado, de la ausencia del Estado ante esta situación, y prometió tomar las medidas para que este tipo de cuestiones no pasen nunca más. Esperemos que esto sea así, porque a la crisis social y económica que están viviendo miles de uruguayos ahora se está agregando estas brutales muertes, elementos que habían desaparecido del Uruguay. Cuando mucha gente en los gobiernos del Frente Amplio, incluso muchos que se catalogaban de izquierda, salían a quejarse que no podía ser que en Uruguay se viera en sus calles gente durmiendo, todavía no sabía lo que se le avecinaba. Un saludo.